Estimados participantes, muy buenas tardes. Reciban, por favor, la cordial bienvenida del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, de la Dirección Académica. En esta oportunidad tenemos el honor de poder compartir con el doctor Hans Huerta, quien ha aceptado la invitación de la Dirección Académica para desarrollar el tema medidas cautelares en el proceso laboral en este diplomado de Derecho Procesal Laboral. Estimado doctor, reciba por favor el cordial saludo de nuestra directora académica, la doctora Minerva Córdoba Sena, y también de nuestro decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal. En esta oportunidad, el doctor Hans Huerta desarrollará la sesión de medidas cautelares en el proceso laboral. El doctor Huerta es doctorado en Derecho en la Universidad del Rosario, Argentina, magíster en Gestión Pública y Políticas Educativas por la Universidad César Vallejo, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa también por la Universidad Nacional Federico Villarreal, y cuenta con una segunda especialidad en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo por la Universidad Católica Santa María. Estimado doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Lo dejamos a cargo de su ponencia. Muchas gracias, Ítalo, gracias por la invitación y las mil disculpas por lo del día miércoles. Esto es una clase reprogramada, pero siempre se presentan algunas eventualidades en el trayecto del día y la semana. Pero es bueno siempre también darnos el tiempo para poder recuperar una sesión que está pendiente de desarrollar para los que forman parte de esta diplomatura en Derecho Laboral y Procesal Laboral. Como lo ha manifestado Ítalo, nuestro tema que nos convoca hoy es hablar sobre las medidas cautelares en el proceso laboral. Bueno, me imagino que la gran parte de los que están presentes somos abogados de profesión y a menudo pues, nos enfrentamos a situaciones en las cuales buscamos dar de una u otra forma solución, ¿no?, a los procesos que están en curso. Y de eso tratan las medidas cautelares, ¿no? Tratar de garantizar de cierta forma de que la carga procesal, los actos dilatorios que se dan en la vía jurisdiccional no obstaculicen y no afecten el final del resultado que esperamos. Y de eso tratan las medidas cautelares. Y en este caso, las medidas cautelares dentro de lo que establece la ley 29497, que es la nueva ley procesal del trabajo, o la nueva ley procesal laboral. Y esta ley, que bueno, ya no es tan nueva porque tiene más de 10 años ya de vigencia, y se ha considerado, igual que la anterior ley, el tema de las medidas cautelares, ¿no? Lo que nosotros que debemos entender siempre en esta figura es tratar de comprender cuál es la esencia de la medida cautelar, ¿no? ¿Qué busca garantizar la medida cautelar? ¿Por qué llegamos a buscar una medida cautelar frente, si nosotros vemos los procesos que están contemplados en la ley 29497, vamos a darnos cuenta que hablamos de dos procesos, ¿no? Un abreviado y un ordinario. Y en términos generales, la nueva ley procesal laboral buscaba principalmente ser expeditivo, dinámico, con la aplicación de la oralidad en el proceso y que los casos laborales no tengan pues estas situaciones que se enfrentan en un proceso ordinario, común, como se ha venido dando, ¿no? Como se da en el proceso civil, en los procesos comerciales, en los procesos contenciosos, sino que buscaba a través de la oralidad una cercanía, una inmediatez, para que de esta manera se puedan resolver de manera inmediata los casos laborales, ¿no? Los procesos laborales antes de la ley 29497 demoraban entre 4 o 5 años resolverse y podía agregarse un año más si iba a un recurso de apelación. O sea, no era nada expeditivo. La justicia era muy lenta, tardaba la justicia en llegar para los justiciables, y principalmente esta ley 29497, que ustedes ya la han ido revisando con los distintos ponentes en el tema procesal, buscaba pues esta finalidad, ¿no? De serlo expeditivo. Por eso se hablaba de la oralidad en el proceso laboral como un mecanismo de celeridad para que los procesos lleguen a cumplirse dentro de los plazos. Sin embargo, como no nos asegura nada que la ley pueda garantizar los plazos que preveemos dentro de un proceso laboral, ya sea
ordinario, el proceso abreviado, ¿no? O un proceso ordinario. Estas dos situaciones que nos permite entender de que la ley no garantizaría los plazos, igual que todo proceso hay que tener las cautelas, ¿no? Hay que cautelar, viene la palabra cautelar, ¿no? De proteger, de garantizar. Y es eso lo que hizo la ley 29.497, ¿no? Y acá lo vemos cuando vemos la lectura del PPT, que el día hemos presentado, ¿no? Sin lugar a dudas, uno de los puntos más destacables de la ley 29.497, más conocida como la nueva Ley Procesal del Trabajo, es la regulación que contiene en relación a la tutela cautelar, ¿no? Y es que sin un cambio legislativo radical, o sea, a la anterior ley sobre la materia, no habría sido posible sostener un verdadero reconocimiento del derecho tutelar jurisdiccional efectiva, ¿no? La tutela jurisdiccional efectiva. Cuando vemos esto de la tutela, porque hablamos de tutela cautelar y la tutela jurisdiccional, igual, ¿no? La tutela jurisdiccional, que es un principio que busca garantizar el acceso a la justicia de las personas, a buscar a través de los órganos jurisdiccionales la justicia, en esta parte romántica que tiene la creación de las normas procesales para hacer entender que el Estado busca salvaguardar los intereses y derechos de las personas a través de los órganos jurisdiccionales. Igual está la tutela cautelar, ¿no? Que también está inmersa dentro de la tutela jurisdiccional. Y esto es lo que vamos a tratar de ver en esta primera lámina, que es precisar la tutela general efectiva, la tutela urgente y la tutela cautelar, ¿no? Acá, en cualquier análisis sobre la tutela cautelar, se debe partir de la definición de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Y respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, se considera como todo aquel derecho que tiene toda persona, ¿no? De exigir al Estado que se haga efectivo la función jurisdiccional. ¿Y en qué consiste la función jurisdiccional? La función de administrar justicia. Cuando nosotros vamos a la vía judicial es porque buscamos que se nos tutele, se nos reconozca, se restablezca o se haga cumplir un derecho del cual un particular o el propio Estado pueda estar negándolo. Esa es la finalidad de ir a un proceso judicial, ¿no? Es ir a exigir al Estado de que se active la función jurisdiccional. Entonces ahí vemos, ¿no? La tutela como esa función que busca garantizar los derechos de todo ciudadano que busca protección, la atención del Estado frente a una controversia o una litis, ¿no? Que se genere o que se promueva. Y es ahí que se define, ¿no? Aquel derecho que tiene todo sujeto de derecho por el solo hecho de serlo, ¿no? Del solo hecho de serlo y acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a solicitarle protección o amparo jurídico eficaz y efectivo, que es lo más importante, ¿no? Hay algo que propiamente los litigantes padecemos y padecen muchos colegas, que es el amparo jurídico eficaz y efectivo. Y es algo que se queda entre palabras o entre comillas, porque propiamente tarda mucho un proceso judicial en emitirse un pronunciamiento del juez a través de una sentencia, y finalmente, obteniendo una sentencia, tampoco nos garantiza que se vaya a efectivizar el cumplimiento de la sentencia en un plazo, por así decirlo, razonable, ¿no? Sino que puede demorar incluso la efectividad de la sentencia, que es el resultado final que queremos, ¿no? Porque no solamente el derecho se reconoce con la sentencia, sino con el cumplimiento propio de la sentencia. Lo que nosotros buscamos es garantizar que se pueda dar cumplimiento a la sentencia. El resultado de un proceso judicial no es propiamente el tener una sentencia. El objetivo o el resultado final de un proceso o de la tutela penal efectiva es que se haga cumplir la sentencia. Y eso es lo que va al amparo jurídico eficaz y efectivo, ¿no? Para solucionar o evitar conflictos intersubjetivos de intereses, ¿no? Eliminar una incertidumbre jurídica, vigilar la constitucionalidad de la norma o controlar las conductas antisociales, delictivas o faltas en el caso de cada tipo de proceso a la que se vaya a ventilar la controversia, la litis, ¿no? Entonces, esto es lo que nos llama ahora a ver, ¿no? Que es la tutela jurisdiccional efectiva, que es garantizar
¿no? La protección de las personas que recurren a los órganos jurisdiccionales al amparo de cumplirse principalmente el cumplimiento de una sentencia que sea eficaz o efectiva para solucionar lo que estamos yendo a buscar en este órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces ahí vemos la tutela judicial efectiva como el derecho fundamental, es un derecho fundamental, está consagrado en el artículo 138 y demás de la Constitución Política, de la función que cumplen los órganos jurisdiccionales, y también principalmente en las mismas resoluciones que tenía la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la garantía de permitir no solamente el acceso a la justicia, sino también de recibir una sentencia debidamente motivada y de su cumplimiento en un tiempo oportuno. Entonces, la tutela jurisdiccional efectiva no se reduce únicamente al acudir al órgano jurisdiccional, sino que es esperar, ¿no? Dentro del proceso que vaya a estar, está establecido dentro de los plazos previstos por el procedimiento, por el proceso judicial, recibir una resolución debidamente motivada en derecho y en hecho, con la valoración de los medios probatorios, que es algo que también ustedes lo van a ver seguro en otra sesión, esta actuación probatoria que sirve para garantizar la fundamentación de la decisión judicial, y finalmente que esa sentencia dé cumplimiento, o sea, que se cumpla, que se ejecute, que garantice que el derecho finalmente exigido ante un órgano jurisdiccional sea o se materialice en concreto. De esta tutela judicial efectiva hay una tutela urgente, ¿no? Básicamente los procesos constitucionales tienen esta característica de tutela urgente, ¿no? Protección para situaciones que no soportan el tratamiento ordinario. Nuestro ordenamiento jurídico, actualmente después de la última ley de procesal constitucional y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha segmentado, ¿no? La tutela urgente de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y los derechos que provienen de los convenios internacionales sean garantizados por una tutela urgente, ¿no? El habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, porque no soportaría este tipo de derechos que sean vistos en la vía ordinaria por los plazos que se puedan dar. Entonces, hay una tutela urgente de garantizar ciertos derechos. Entonces, estas tutelas urgentes están reconocidas principalmente en los procesos constitucionales y deja la vía ordinaria, como es la vía laboral, ciertos derechos que sí pueden aguantar el canavaz del derecho contradictorio, el derecho probatorio, el derecho de formular contradicción, impugnaciones que puedan generar de repente un estadio un poco más prolongado de la controversia o la litis, ¿no? Entonces, esta tutela urgente también es una forma de exteriorización de la misma tutela penal efectiva, pero para casos o situaciones que no soporten el tratamiento ordinario. De ahí tenemos las medidas cautelar, que es la medida de garantizar la efectividad futura del derecho, ¿no? Como repetimos nuevamente, dentro de un proceso judicial, no solamente está recurrir al órgano jurisdiccional a pedir la tutela, y de que esto se genere a través de los procesos, ¿no? Entendiendo el proceso como un medio para alcanzar la justicia, como un medio para alcanzar el reconocimiento de derechos. Entonces, el proceso en sí no es la finalidad, el proceso simplemente es un medio. Y entendiendo ese medio, el sistema ha considerado tener un proceso que pueda garantizar que durante el tiempo que tome el proceso ordinario, no se puedan efectuar o evitar que se puedan generar o que no se generen ciertas situaciones que afecten el resultado final. A eso se les llama tutela cautelar, ¿no? La tutela cautelar tiene esa finalidad de garantizar que se pueda cumplir luego del desarrollo del proceso el cumplimiento de una sentencia. Y es por eso que la medida cautelar es una forma es un proceso propiamente independiente al se arme en un cuaderno aparte. ¿Para qué? Para que si existe la verisimilitud en derecho, como vamos a ver los presupuestos, la verisimilitud en derecho y el peligro en la demora, esta pueda garantizar que al término de todo el proceso que se lleve a cabo, se pueda de una u otra forma garantizar que él se va a cumplir
con el derecho porque ya se resguardó con una medida, ya se tomó una acción previa. De esta manera, la tutela judicial efectiva apunta a que el litigante pueda acceder a un proceso eficaz, a una tutela efectiva y un pronunciamiento final ejecutable, ¿no? A un procedimiento final ejecutable. Ese es el resultado que esperaríamos de un proceso cautelar, de un proceso jurisdiccional, ¿no? De una tutela jurisdiccional efectiva. Tener un pronunciamiento final ejecutable. Las características de las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares tienen ciertas características que están dentro del mismo desarrollo de la ley 29.497, que también nos remite al Código Procesal Civil. Debemos entender que la Ley Procesal Laboral es una norma referida propiamente al proceso laboral, pero no desarrolla ampliamente el tema de las medidas cautelares, ¿no? Como sí lo desarrolla el Código Procesal Civil. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Voy a hacer eso, entrar y salir cada vez que cambie la lámina. La característica de medida cautelar, como les decía, las características están propias en el sistema, en la doctrina ya desarrolladas, y también las ha desarrollado el Código Procesal Civil. La ley 29.497 desarrolla de manera muy general algunos aspectos importantes que vamos a ir también revisando, como la medida especiales de la reposición previsional como una medida cautelar, pero también no limita la amplitud de la medida cautelar a lo que está previsto en la ley 29.497, en la Ley Procesal del Trabajo, sino que también nos remite a que podamos revisar propiamente lo que está contenido en el artículo 608 hacia adelante del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil sí desarrolla el proceso cautelar de una manera más detallada, ¿no? Nos dice los tipos, o sea, primero nos dice qué es la medida cautelar, quién es el juez competente y la oportunidad y la finalidad de la medida cautelar. También nos indica cuáles son los requisitos mínimos para una medida cautelar y después nos da los tipos de medidas cautelares, ¿no? De acuerdo al fondo o a las características propias que buscamos alcanzar a través de la medida cautelar para salvaguardar o garantizar un derecho en futuro o en el acto, ¿no? Entonces, en líneas generales, las medidas cautelares existen muchas consideraciones y discusiones, ¿no? Sin embargo, hay cierto consenso que determina características mismas, ¿no? O sea, hay un consenso que dice, estas son las características que tiene toda medida cautelar, ¿no? Y en primer lugar, no son satisfactivas, ¿no? Solamente tienen esa condición de cautelar, no generan firmeza o un acto definitivo, son temporales. Su temporalidad es lo que caracteriza a la medida cautelar. La medida cautelar va a durar en cuanto culmine el proceso de la pretensión principal que se encuentra en el proceso ordinario, original, por decirlo, ¿no? En el proceso original. La medida cautelar va a acompañar una decisión temporal por parte del órgano jurisdiccional hasta que se culmine o se tenga ya firmeza definitiva de lo resuelto. En ello podemos encontrar la diferencia entre las medidas ejecutivas, ¿no? No es satisfactiva, las decisiones cautelares no generan firmeza o no son definitivas, no generan definidad, o sea, no terminan, no concluyen y reconocen un derecho como tal, sino simplemente buscan salvaguardar. Son autónomas, logra la eficacia del proceso, no la satisfacción de una pretensión, ¿no?, propia, sino solamente busca lograr la eficacia del proceso, ¿no? O sea, que el proceso, mientras que dure, se garantice a través de su autonomía cautelar, mientras que dure, esta pueda satisfacer propiamente el proceso y garantice a quien lo haya solicitado o requerido la tranquilidad de que está garantizando o protegiendo sus intereses frente a una decisión futura, ¿no? Estamos previniendo una situación de un hecho que consideramos que sí va a suceder como tal. Previsionalidad, duración limitada al periodo hasta la resolución final, como le mencionaba. Instrumentalidad, ¿no? Se liga al proceso principal en previsión del cual se dicta, ¿no? Es instrumental. La medida cautelar va a estar propiamente conectada al resultado final del proceso principal.
Acerca de la instrumentalidad, como característica del cual se liga a todo proceso cautelar, el proceso principal de previsión del cual se dicte, nace, nace en que se dicta o nace en la espera de un pronunciamiento definitivo, ¿no? Posterior. O sea, su naturaleza propia de la instrumentalidad de la medida cautelar está condicionada al resultado definitivo del pronunciamiento del proceso principal, ¿no? Los defectos del cual no solo se inspira a convertir en definitiva, sino que está absolutamente condenada a desaparecer por la falta de objetivo, ¿no? En algunos casos, ha habido medidas cautelares que se presentan, se plantean en la demanda, ya sea antes o durante el proceso de la demanda principal. La medida cautelar va acompañando y de repente el resultado final del proceso no es favorable, ¿no? No es favorable para la parte demandante, quien fue el que requirió la medida cautelar. Eso quiere decir que al término, o sea, la medida cautelar que se dictó, al final no logró su objetivo, no logró ejecutar o cumplir lo que aspiraba de la demanda principal. En ese momento fenece también la medida cautelar. Eso quiere decir que si una de las partes, si la parte demandante no logra obtener la obtención de su pretensión como fundada, su condición de su medida cautelar va a fenecer con eso, ¿no? Y así él interponga una apelación, como el derecho ya no se le reconoció, perdió la verisimilitud en el derecho en la primera instancia, la medida cautelar deja también de tener esa vigencia que acompañaba a la demanda principal o al proceso principal, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que se debe tomar en cuenta en estos tipos de procesos, ¿no? Entender cómo acompaña la medida cautelar al proceso principal. Ahora, hay otras figuras que también acompañan en este precepto de la tutela, como la tutela autosatisfactiva y la tutela anticipatoria, ¿no? Nosotros básicamente vamos a entender que la medida cautelar es una tutela anticipatoria. La autosatisfactiva es una tutela de un proceso autónomo, de resultado definitivo y fuertemente de probabilidades del derecho, ¿no? Mientras que vamos a entender que más la tutela cautelar es una tutela anticipatoria, ¿no? Estamos anticipando ante un posible resultado, ¿no? Que puede ser reversible, ¿no? Satisfacción inmediata de la pretensión, de repente si se trata de la búsqueda de una reposición previsional, se está satisfaciendo temporalmente una situación. Entonces, cuando hablamos de la tutela autosatisfactoria y la tutela anticipada, es ver la naturaleza propia que puede tener la naturaleza cautelar, ¿no? Hay un amplio desarrollo y la regulación de distintos ordenamientos jurídicos de la tutela cautelar ha empezado a convivir con mecanismos de protección más sofisticados, ¿no? Conocidos como tutela autosatisfactiva y tutela anticipatoria, ¿no? Cuyo origen los encontramos en la necesidad de hacer cada vez más eficaz en la vía jurisdiccional, ¿no? Cuando estamos ante una tutela autosatisfactoria, nos encontramos cuando se presentan medidas que no son cautelares pese a que solucionan cuestiones de urgencia, pero que se agotan en sí mismas satisfaciendo o el requerimiento sin generar un proceso accesorio de otra principal que no es necesario promover, ¿no? Se trata pues de un proceso autónomo y no es necesario ni independiente de otro, cuyo resultado es ser más favorable. Doctor. ¿No? Entonces estamos en la tutela satisfactoria y la tutela anticipatoria, ¿no? Entonces, son posiciones doctrinales que se manejan en la actualidad. Si podemos tener una tutela autosatisfactoria, que no es propiamente la de la medida cautelar, no va por ese lado la medida cautelar, a pesar que es un proceso autónomo, tiene un resultado definitivo, fuerte probabilidad del derecho. Finalmente, la medida cautelar tiene más una tutela anticipatoria, ¿no? Manifiesta las denominadas medidas anticipatorias. Nos anticipamos a indicar que existe una gran discusión sobre estas últimas y que son realmente formas especiales, ¿no?, de tutela, distintas a la cautelar o si la cautelar en forma o parte de esta, ¿no? Quienes sostienen su autonomía afirman que
que las medidas anticipatorias cumplen con afinidades distintas a las cautelares, ¿no? Satisfacción inmediata de la pretensión, certeza suficiente, efectos fácilmente reversibles, ¿no? Sin embargo, existe una parte de la doctrina que niega que la existencia de una tutela anticipatoria diferente a la tutela cautelar, ¿no? Señalando que dichos casos pertenecen a las medidas cautelares, pero que se tratan de cautelares coincidentes, ¿no? O sea, ahí vamos a encontrar medidas cautelares que pueden tener autotutela satisfactiva, bajo un concepto, un precepto de proceso autónomo, bajo esa línea, un resultado definitivo y fuerte probabilidad del derecho, ¿no? Que es uno de los elementos de la verosimilitud en el derecho. Pero también podemos hablar que la medida cautelar puede tener una característica o puede ser una tutela anticipatoria, ¿no? Porque ya nos da la certeza suficiente de un hecho que nosotros buscamos satisfacer inmediatamente, ¿no? Una satisfacción inmediata de una pretensión. Pero eso es una discusión doctrinal, ¿no? Que trata de ver cuál de las tutelas autosatisfactiva o tutela anticipatoria tiene la característica propia del proceso cautelar. Entonces, vamos a ver acá que los avances de la nueva ley procesal de trabajo ha considerado, como les mencionaba, en el artículo 54 hacia adelante, hasta el artículo 63, desarrolla ampliamente lo que viene a ser los avances de la nueva, lo que viene a ser las medidas cautelares. Y esto va a ser una distinción propia de lo que era la ley procesal del trabajo anterior con la nueva ley procesal del trabajo. Decimos nueva cuando ya tiene pues más de 10 años, ya no tiene nada de nuevo. Esta relación es la regulación expresa de la medida cautelar fuera del proceso, ¿no? Si nosotros leemos propiamente lo que señala la ley procesal de trabajo respecto a las medidas cautelares, nos va a hacer dos situaciones, ¿no? Nos va a decir el artículo 54 que la medida cautelar puede ser eh, eh, en un proceso laboral y las medidas de la ley, de la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Todo juez puede dictar medidas cautelares antes del inicio de un proceso. Igual que en el derecho civil, el Código Procesal Civil nos señala lo mismo, ¿no? Nos dice que se puede presentar o interponer medida cautelar fuera del proceso. Y esa medida cautelar fuera del proceso tiene dicha finalidad, es que la parte, antes del inicio de la demanda, pueda plantear una medida cautelar a fin de garantizar de una u otra forma los derechos que quiera ser reconocidos en el proceso principal. Esto no lo ha dejado de perder el proceso laboral, ¿no? Ha tomado en cuenta el mismo criterio y nos permite que nosotros podamos plantear una medida cautelar antes de inicio del proceso, ¿no? Luego de planteado la medida cautelar, claro, una vez presentada la medida cautelar, el demandante tiene la obligación de presentar la demanda principal, ¿no? Ante el mismo juzgado que presentó la medida cautelar. A veces hay unos errores ahí, ¿no? Se plantea, como es un cuaderno aparte, la medida cautelar, con un número de expediente, y siempre los números de expedientes cautelares tienen una codificación y un código de seguridad por el tema de que no se corre traslado a la otra parte, por el tema de la reserva hasta que se ejecute o se cumpla la medida cautelar. Entonces, la gran mayoría de colegas a veces presentan la medida cautelar en un juzgado y pasados los 10 días, a veces presentan la demanda principal, pero lo ingresan con otro número de expediente o en otro juzgado, y eso genera de que esté desvinculada una con otra. Entonces, el juzgado puede ser que no califica todavía la medida cautelar, y como no ve que se ha presentado, puede decir que ha precluido el plazo para presentar la demanda principal y declare improcedente la medida cautelar, y la defensa diga, no, pero yo lo presenté, pero lo presenté en otro juzgado, o lo presenté en el mismo juzgado, pero con otro número de expediente, ¿no? Entonces, hay unas partes de tecnicismo que normalmente se presentan en la práctica, y eso es lo importante, ¿no? Cuando interponemos una medida cautelar fuera del proceso,
hay que garantizar que al momento de volver a ingresar, la demanda principal, que es la que vamos, a donde vamos a contener las pretensiones, a hacer el tema de la controversia de la litis que se está planteando, entonces esta tenga que estar dentro de la misma demanda, dentro del mismo proceso que se está, donde se interpuso la medida cautelar, ¿no? El artículo 636 del Código Procesal Civil, si ustedes lo apuntan ahí, dice, ¿no? Las medidas cautelares fuera del proceso, ¿no? Ejecutada la medida antes de inicio del proceso principal, el beneficiario debe interponer su demanda ante el mismo juez dentro de los 10 días posteriores de dicho acto. Lo importante acá, y eso siempre he visto en los procesos que se ven en la vía contenciosa, que a veces, ¿no? Nosotros esperamos que lo que dice el Código Civil, ¿no? Cuando dice ejecutada la medida, o sea, cuando ya se da cumplimiento en la medida, recién ahí se puede interponer la demanda principal, ¿no? Ir al proceso principal, porque así lo señalan. La ejecutada la medida antes de iniciado el proceso principal, el beneficiario debe interponer una demanda ante el mismo juez dentro de los 10 días posteriores de dicho acto. Cuando el procedimiento conciliatorio extrajudicial fuera necesario, bueno, acá ya está yendo ya al tema del procedimiento conciliatorio, pero nos da este punto, ¿no? De la medida cautelar fuera del proceso, ¿no? Lo que busca es que las partes puedan presentar su medida fuera del inicio de la etapa de la presentación de la demanda principal o del proceso principal, poder garantizar de una otra forma que se pueda imponer una medida cautelar que pueda generar dentro del mismo, incluso del proceso principal, una situación de estadio en la parte demandada para que pueda replantear su posición. Y esto voy a hacer como un tema de lo que sucede en la práctica, ¿no? ¿Cuánta efectividad tiene una medida cautelar fuera del proceso? Si te la otorga el juez, la medida cautelar y la demanda laboral versa principalmente sobre tema de obligaciones, de dar suma de dinero, reconocimiento de una relación laboral, ¿no? Una desnaturalización o el pago de ciertos beneficios sociales, pone una situación en la cual le permita de repente a la parte demandada, frente a una medida cautelar, el ánimo de poder conciliar, ¿no? De llegar a un acuerdo. Porque si se ponen medidas cautelares como, por ejemplo, el embargo en las cuentas, esto va a garantizar a la parte demandante tener un dominio mayor para que en la etapa de la demanda principal y cuando se citen a las partes para la audiencia, en ese mismo acto, en esa misma situación, la parte que tiene la medida cautelar en contra pueda replantear su posición, ¿no? Porque a veces, muy al margen de la ley, hay que entender que el derecho se promueve de distintas formas porque son sujetos, son personas, son percepciones, muy allá que el derecho les reconozca o no, que más allá que el derecho les permita o no ciertas figuras, son percepciones, tanto el demandado con su abogado tienen una percepción. Entonces, normalmente en un proceso dicen, no, bueno, que demande y esto toma su tiempo, ¿no? Demorará, dicen, ¿no? Que demore lo que tenga que demorar. Pero ¿qué pasa si te plantean una medida cautelar fuera del proceso, te embargan las cuentas, te dejan congeladas, no te da tiempo de maniobra, de manejar, de cambiar tus cuentas, de cambiar tus bienes, en este caso en el empleador, y tengas que llegar a un acuerdo conciliatorio para que puedas, en la demanda principal, en el proceso principal, puedan llegar a concluir el proceso, ¿no? De repente transando, conciliando, pero es una acción que garantiza mucho a una situación que a veces se afronta, ¿no? Que a veces vamos al proceso judicial y esperamos que se dé toda la pauta, se cumpla con todos los procedimientos, que comprendamos la carga procesal para que se pueda programar las diligencias, las audiencias, y en ese trajín, pues, el desgaste principal es del demandado, del demandante, ¿no? El demandante está en el trajín del cansancio, de la espera, la incertidumbre. En cambio, cuando presentamos la medida cautelar fuera del proceso, vertimos esa situación y quien se siente en la obligación de tratar de llegar a un acuerdo y solucionar el tema, finalmente es el empleador, ¿no?
Entonces, la ley procesal del trabajo, la ley 29497, en su artículo 54, nos permite, ¿no?, la medida cautelar fuera del proceso. También este mismo artículo permite la aplicación de cualquier otras medidas cautelares reguladas en el Código Procesal Civil, incluyendo las denominadas medidas cautelares genéricas, ¿no?, que también están contenidas acá en el Código Procesal Civil, y nos permite de esta forma ampliar no solamente las medidas cautelares que puedan estar previstas en la ley, en la nueva ley procesal del trabajo, sino también que podamos recurrir propiamente a las que están contenidas en el Código Procesal Civil, ¿no? Bueno, el mismo Código Procesal Civil nos da pues las indicaciones en el artículo 110 de los requisitos que se deben cumplir, ¿no?, para interponer una medida cautelar, y nos señala, ¿no?, los requisitos de la solicitud y que deben contener también, ¿no?, los elementos esenciales, que eso lo vamos a ver también ahora. Ahora, las medidas cautelares específicas contemplan medidas específicas como la asignación provisional y la reposición provisional del demandante, ¿no? Son dos medidas cautelares propias que tiene la ley, contenidas en los artículos del 59 y hacia adelante, que nos dice, ¿no? Ustedes pueden plantear otras medidas cautelares como la asignación previsional y la reposición previsional del demandante, ¿no? Bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? El artículo de medida cautelar fuera del proceso. La medida cautelar fuera del proceso contenía en el artículo 54, dice, toda vez que puede dictar medida cautelar antes del inicio del proceso o dentro de este, ello resulta una novedad relevante, ¿no?, y destacable que se le hace a esta ley, a la ley 29497, ¿no? Esa medida cautelar fuera del proceso, que la tiene el Código Procesal Civil, pero que la antigua ley no lo contemplaba como tal, y que ahora sí lo hace de manera expresa en el artículo 54, y eso permite propiamente de que el demandante pueda plantearlo, ¿no? En primer párrafo del artículo 69 de la ley, la antigua ley, ¿no?, señalaba, todo juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar dentro de un proceso. Eso es lo que decía la ley procesal del trabajo en su artículo 96. En el artículo 54 de la nueva ley ya nos habla de poder plantear medida cautelar antes del inicio del proceso, ¿no?, antes y durante el proceso, dentro del proceso. A partir de este último se ha afirmado que en el proceso laboral el demandante carece de la posibilidad de solicitar tutela cautelar antes de que se inicie el proceso, situación que es admitida expresamente en el Código Procesal Civil, sujetándose a su vigencia al posterior inicio de un proceso principal, ¿no? Figura que se denomina medida cautelar fuera del proceso, y es lo que yo les había hecho mención en el artículo 636 del Código Procesal Civil, cuando hacíamos mención de la medida cautelar fuera del proceso, ¿no? La limitación que lleva este texto de la ley anterior, ¿no?, contrasta con la finalidad de medida cautelar consagrada expresamente en el mismo artículo, ¿no?, asegurar el cumplimiento de una decisión definitiva y el derecho de la tutela judicial efectiva, ¿no? O sea, anteriormente la ley procesal de trabajo no garantizaba si es que la medida cautelar siempre tendría que presentarse dentro del proceso. Nosotros debemos recordar de que frente a situaciones que se presentan a menudo en la práctica del litigio, algunos colegas pues tienden a hacer herramientas un poco no tan éticas a fin de que su cliente libre del cumplimiento de su obligación, ¿no? Esto puede ser dar de baja la RUT, transferir sus bienes, cambiar las cuentas, cambiar las propiedades que estén a nombre, dependiendo la envergadura de la responsabilidad que vaya a asumir, si es que en un proceso laboral no solamente se está viendo simplemente una denunciación de contrato o el pago de beneficios sociales, sino de repente una indemnización por daños y perjuicios causados por accidente de trabajo, o una demanda colectiva que pueda darse por un gremio sindical respecto
a obligaciones que tenga pendientes el empleador. Entonces, cuando se inicia un proceso, ya está advertido el empleador, el demandado, en este caso, está advertido de lo que le va a venir hacia futuro, ¿no? Entonces, siempre se hace un pronóstico. Nosotros como abogados sabemos cuántas posibilidades hay de que pueda ganar nuestro cliente, y si nos toca ser parte de la abogado de la parte empleadora, cuántas posibilidades tiene, ¿no? También de perder el proceso, ¿no? Y bajo esa situación, la medida cautelar, si se presenta dentro del proceso, puede ser que se utilicen ciertos mecanismos para evadir el cumplimiento de la obligación, y por lo tanto no garantiza de que la sentencia que se vaya a emitir en su oportunidad pueda cumplir su eficacia, o se pueda hacer propiamente el cumplimiento de dicha sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda en esta situación? Que la nueva ley procesal de trabajo sí considera, pues, ¿no? Y de esa forma busca garantizar de que sí se pueda darle una tutela jurisdiccional efectiva, en el propósito de que puedas presentar una medida cautelar fuera del proceso, si es que tienes todos los elementos o requisitos que exige la norma para que las puedas interponer, y de esa manera, como no tiene conocimiento de lo que estás planteando aún, de lo que estás presentando, pueda afectar a la otra parte. Sin embargo, se considera que no existe razón alguna para que en esta materia se establezca una regulación distinta a la del procesal civil, ¿no? Por el contrario, lo señalado en el artículo 69 de la Ley Procesal del Trabajo, la anterior, implica un obstáculo para el ejercicio idóneo de la tutela general efectiva de los accionantes en el proceso laboral, ¿no? Toda vez que gozarían de una tutela cautelar limitada. Hasta ahora todavía las medidas cautelares son manejadas con mucha cautela y discrecionalidad de los jueces. Los jueces, frente a una medida cautelar, son muy rigurosos, y es válido porque el cumplimiento de una medida cautelar, finalmente el embargo de una cuenta, la anotación de una demanda, o cualquier otro tipo de característica de algún tipo de medida cautelar que se haya interpuesto, va a afectar directamente al demandado, ¿no? Le va a recortar ciertos derechos, o sea, no va a poder disponer de ese monto económico, no va a poder desarrollar libremente sus actividades, de repente porque no está haciendo una demanda, no va a disponer de sus bienes, y con la finalidad, ¿no?, propiamente del juez, de garantizar el proceso judicial. Entonces los jueces a veces tienen un poco más de cautela, propiamente dicha también la palabra, de no otorgar inmediatamente una medida cautelar si es que no existen, pues, los elementos de convicción, ¿no? El artículo 11 del Código Procesal Civil dice, ¿no? Contenido de la decisión cautelar. El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante se aprecie, ¿no? 1. La verisimilitud del derecho invocado. La verisimilitud del derecho invocado es propiamente la conexión que existe entre lo que se pide, ¿no?, y lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces hay que buscar certeza de ese derecho. La verisimilitud es dar seguridad al juez, hay que dar certeza de la existencia de ese derecho. La relación sustantiva con la relación procesal, la existencia de ese derecho con lo que se pretende como resultado, es generar verisimilitud, ¿no? Verisimilitud viene de verdad, ¿no?, de certeza. Y el segundo presupuesto es la necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro en la demora, ¿no? El segundo elemento es peligro en la demora, ¿no? ¿Por qué tomamos medidas cautelares o por qué requerimos una medida cautelar? Porque existe inminente resultado, un pronóstico de que el proceso va a demorar, y al demorar puede ser que la demora pueda no hacer cumplir, ¿no?, la sentencia. Por eso dice la necesidad de una emisión de una decisión preventiva por constituir un peligro, la demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable. Por ejemplo, también una medida cautelar, considerando que la empresa, pues, tiene una junta de acreedores, está en proceso de concursal, o va a iniciar una liquidación, o va a iniciar un proceso de reestructuración. Entonces peligra
que mi derecho se pueda garantizar, que se pueda cumplir, porque ya vamos viendo situaciones en las cuales existe un peligro, en la cual el obligado va a disponer de sus bienes, va a disponer de su capacidad de los medios por el cual podía cumplir, y por lo tanto la demora del proceso puede afectar el cumplimiento de la sentencia, ¿no? Entonces, el primer elemento esencial es la verisimilitud en el derecho, que es la certeza de la existencia de un derecho que se está exigiendo. Claro que no se ve en el tema en el fondo, solamente es para generar la certeza. Y el segundo es el peligro de demora procesal. El tercer elemento es la razonabilidad de la medida a garantizar, la eficacia de la pretensión, ¿no? Hay una medida de razonabilidad, es que lo que pedimos sea razonablemente con lo que se va a hacer en la medida cautelar, ¿no? Si estamos pidiendo un monto económico, el monto económico de lo que se está buscando reconocer, ¿no?, tenga tal característica que sí existe una razonabilidad de que sea bajo ese tipo de medida cautelar, un embargo, un secuestro conservativo, o una medida cautelar previsional, ¿no?, para que se pueda reincorporar o reponer a la persona a su puesto de trabajo, o una situación previsional de anticipo, ¿no? Entonces, esta razonabilidad va en razón propiamente de la medida que busca garantizar la eficacia de la pretensión, ¿no? Es la relación entre lo que pido y finalmente la pretensión que estoy planteando, ¿no? La medida dictada solo afecta a bienes y derechos o de sus sucesores en su caso, ¿no? La medida dictada solo afecta a bienes y derechos de las partes vinculadas por relación material, o sea, la relación material con la relación procesal, y sus sucesores en su caso, ¿no? La resolución precisa la forma, la naturaleza y el alcance de la contracautela. La contracautela, si bien no es uno de los tres elementos que menciona el artículo 111, también es un elemento que se tiene que cumplir, porque como hemos señalado, la medida cautelar, si bien la medida cautelar va a favorecer al demandante para garantizar un futuro proceso, ¿qué pasaría si no se logra en la demanda, en el proceso principal, reconocer la pretensión del demandante? Y sobre esto versa una medida cautelar. O sea, se está afectando de una u otra forma el derecho del demandado. Para eso entra a ver la contracautela. La contracautela tiene dicha finalidad, ¿no? Y dice, ¿no?, la medida dictada solo a actos o bienes y derechos de las partes vinculadas en la relación material y de sucesores en su caso. La resolución precisa la forma, naturaleza y alcance de la contracautela. La decisión ampara o rechaza medida cautelar que es debidamente motivada o bajo sanción de nulidad, ¿no? Pero principalmente vamos a esto, ¿no? La resolución precisa la forma, naturaleza y alcance de la contracautela. Este es un tema que a menudo se plantea. ¿Qué podemos plantear como contracautela? Lo que normalmente se plantea como contracautela es, por ejemplo, el caso de las declaraciones juradas, ¿no? Las declaraciones juradas, yo declaro bajo juramento que en el caso, ¿no?, de que no sea adverso el resultado de mi demanda principal, yo me asumo la obligación de pagar un monto equivalente, no en la totalidad de lo que se pide, pero sí es relativamente simbólico para los daños que se podrían ocasionar, ¿no? Entonces yo declaro que voy a asumir una obligación de 50.000, 30.000, debiendo la pretensión principal que se acumule. En otros casos también se han presentado cuando hay cumplimiento de una sentencia anticipada, cumplimiento de una sentencia anticipada, la ejecución anticipada de la sentencia, cuando ya hay dos fallos confirmatorios, o sea, la primera, el juzgado confirma, declara fundada la demanda y la sala confirma lo que señaló el juzgado. Entonces la parte demandante considera de que puede ser que exista, pues, en su libertad un recurso o una casación para que vaya a la Corte Suprema y que se evalúe todo lo que se ha llevado a cabo y pueda decir, no quiero que se ejecute la ejecución anticipada, ¿no? Y el juez le diga, pues, ¿bajo qué? Yo planteo una medida cautelar, ¿no?, de no innovar, o sea, para que no se me afecte y yo presento como una contracautela una carta fianza, ¿no?
una carta fianza que va a hacer que yo, si es que incumplo, acá está garantizándose la obligación. Entonces, sí se presentan estas figuras que son muy importantes dentro del proceso. Y hacemos esta lectura porque es lo que normalmente sucede en la práctica, ¿no? Cómo se presentan estas figuras en los hechos. De repente hay alguien en la sala que tenga un poco más de experiencia en estas situaciones, que es válido, porque esto en la práctica procesal suele ser cuando se hacen variaciones en las medidas cautelares, la parte quisquillosa que puede tener el juzgado, ¿no? O sea, el juzgado advierte de que no se cumplió con la medida cautelar con el pedido que se pidió, o sea, principal, ¿no? Yo pido, por ejemplo, un embargo y después no hay cuentas, pero hay bienes que se pueden hacer en embargo conservativo, pero el juzgado, como lo promueves de parte, es una promoción de parte, le adviertes de que vas a variar la medida cautelar y no existe en la ley procesal del trabajo un artículo que diga cómo se varía la medida cautelar, tendríamos que ir al Código Procesal Civil, pero también ahí no es tan explícito, solamente dice que el recurrente de la medida cautelar puede variarla cuando no se pueda llevar a cabo la primera forma de la medida cautelar que se planteó. Y ahí es donde viene la discrepancia, porque algunos juzgados, algunos especialistas con los jueces tienen su criterio para cómo debería ser variada, ¿no? Entonces, si ya se generó la virtud en el derecho, si ya se advirtió el peligro en la demora, si ya se explicó la razonabilidad, ¿no?, de la medida, en este caso podría ir tal vez, ¿no?, la variación de la medida cautelar, más que todo por la razonabilidad de la medida, a garantizar la eficacia de la pretensión principal, y la contracautela, que ya debe estar existiendo, solamente era variar el tipo de medida cautelar. Entonces no tendría por qué volverse a revisar todo cuando ya en esencia ya se tienen dos elementos y solamente lo que se busca es la variación. El artículo 613, que habla sobre la contracautela y la discrecionalidad del juez, también ahí nos señala, ¿no? La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. Entonces, eso es importante. La contracautela lo que busca es darle una seguridad jurídica al que está siendo ejecutado con la medida cautelar, de que si en la demanda principal el demandante no logra ganar con su pretensión, el demandado puede hacer cumplir la contracautela para resarcirse, ¿no?, los daños que ha causado propiamente la medida cautelar sobre él. La admisión de la contracautela en cuanto a su naturaleza y monto es decidida por el juez, quien puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o incluso cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar, ¿no? Eso es principalmente lo que busca la contracautela prevista en el artículo 613 del Código Procesal Civil. Vamos a pasar rápidamente, a ver, la ampliación de las medidas cautelares, ¿no? El artículo 54 también dice que se pueden ampliar, ¿no?, las medidas cautelares de acuerdo a las que están previstas en el Código Procesal Civil de manera supletoria, ¿no? Dice, el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar. Con ello le permite la aplicación de cualquier medida cautelares reguladas en el Código Procesal Civil como norma supletoria, incluso las denominadas medidas cautelares genéricas, ¿no? Esas medidas cautelares genéricas que se encuentran previstas en el Código Procesal Civil nos dan pues ciertas formas que buscan principalmente garantizar, ¿no?, como la misma finalidad tiene la medida cautelar, el cumplimiento de la decisión final o definitiva. Cuando leemos el artículo 629 del Código Procesal Civil, nos dicen, además de las medidas cautelares reguladas en este código y en otros dispositivos legales, se puede solicitar y conceder una o no prevista, pero que asegure de forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva. A eso se refiere como medida cautelar genérica, ¿no? Además de las medidas cautelares reguladas en este código y en otros dispositivos legales, se puede solicitar y conceder una no prevista, que pueda asegurar de forma más adecuada
el cumplimiento de las decisiones definitivas. Entonces, la Ley Procesal de Trabajo, la Ley 29.497, nos señala también lo mismo, ¿no? Que podamos recurrir a medidas cautelares genéricas que no están previstas en la misma ley, sino que vamos a ir a las que puedan contenerse y que puedan ser igual satisfactorias, que se encuentren contempladas en el Código Procesal Civil, ¿no? Medidas para futura ejecución forzada, ¿no? Embargos, secuestros, medidas que aseguren el cumplimiento futuro, ¿no? A eso se refiere como medidas para futura ejecución forzada, ¿no? Es lo más recurrente, ¿no? Vamos a cautelar de que si tienen que pagarse una obligación de vengados por el periodo dejado de trabajar, los beneficios sociales, que no se le han cumplido con pagar al trabajador, los daños y perjuicios, del daño moral que se pueda haber obtenido, todo ese monto, porque al final tiene un monto económico, va a ser una obligación de pago que tenga que asumir, ¿no? el demandado, y para eso se ponen medidas para futura ejecución forzada, ¿no? Y ahí se encuentran el embargo, el secuestro y medidas que aseguren el cumplimiento futuro. Eso nosotros lo podemos contemplar o lo podemos ver al civil en el artículo 942, dice, ¿no? Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo. Esta consiste en la afectación jurídica de un bien o de derechos del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de terceros, con la reserva que para este presupuesto señale la ley, ¿no? Eso nos dice el Código Civil en el artículo 642. Ya en el artículo 643 dice, ¿no? Cuando en el proceso principal tiene por finalidad concreta la dilucidación del derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien, la medida puede afectar a esta, ¿no? Con carácter de secuestro judicial, con deposición de un detenedor y entrega a un custodio designado por el juez, ¿no? Eso es cuando es el secuestro conservativo. Entonces, podemos nosotros tener distintas modalidades que nos da el Código Procesal Civil para buscar garantizar, ¿no? Si yo sé que no tiene dinero en las cuentas bancarias, o principalmente yo sé que este rubro el empleador se dedica a la actividad empresarial de transporte, el hecho de que yo solamente embargue un vehículo en forma de secuestro conservativo y que lo ponga a disposición de un depósito, ¿no? Que esté registrado por el Poder Judicial, que lo va a tener en custodia, ya propiamente le estoy generando, ¿no? A la otra parte diciéndole, mira, o sea, quieres recuperar tu bien, tu vehículo, cumple con la obligación, ¿no? Entonces, esto hace la medida cautelar de una futura ejecución forzosa de que cuando se tenga la sentencia, esos montos que se encuentran embargados, esos bienes que se puedan encontrar en secuestro, o sea, embargo hace más que todo en dinero, los embargos en cuentas bancarias, van a estar a cuentas del Poder Judicial, van congeladas en un depósito judicial que el banco les comunica propiamente a los bancos y ellos hacen su certificación judicial, su depósito, y el banco los tiene en custodia hasta el término de la decisión final. Y si se logra concretizar la sentencia con un resultado a favor del demandante, se va a utilizar estos medios para que se pueda dar cumplimiento, ¿no? Medidas temporales sobre el fondo, ¿no? Ejecución anticipada respecto a sustanciales de la sentencia, ¿no? Medidas temporales, por ejemplo, la medida de reposición que se puede hacer, una medida de reposición previsional, y medidas innovativas de no innovar, ¿no? Alteración o mantenimiento de un estado de cosas existentes, ¿no? Queremos la alteración, innovativas, y si no queremos que se cambie la situación, hacemos de no innovar, ¿no? Normalmente esto sucede cuando hay convenios colectivos, cuando hay laudos arbitrales y buscamos que se cumpla, o sea, que se innove, se dé cumplimiento al laudo arbitral o que se dé cumplimiento al convenio colectivo, o de no innovar, ¿no? Cuando vemos que no queremos o sea, queremos alterar y el mantenimiento de un estado es que no queremos que haya una variación, ¿no? Por ejemplo, cambios de horario de trabajo, situaciones complejas que se puedan presentar y que puedan poner en peligro una situación concreta, por eso se pueden establecer medidas innovativas o de no innovar, ¿no?
Y la medida cautelar genérica, que es, ¿no?, cualquiera no prevista que asegure el cumplimiento de una decisión. Habría que ver de qué forma se podría ver un resultado que no esté contenida en la medida forzosa, en la medida temporal del fondo, o de innovar y no innovar, que pueda ser a través de una medida genérica, ¿no? El resultado debe ser definitivamente la novedad más importante en relación al texto de la ley, ¿no?, anterior, cuyo tenor se llevaba a limitar la tutela cautelar del proceso laboral a 3 tipos de medidas cautelares, ¿no? Son precedentes en el proceso laboral las medidas cautelares que contemple la ley, ¿no? O sea, era muy reducido, solamente lo que la ley o la antigua ley procesal del trabajo estipulaba o condicionaba bajo su texto normativo, ¿no? Medidas cautelares específicas, estas son las que se encuentran contenidas en la ley. Ya estamos, nos faltan un par de minutos para ir culminando y pasemos a una ronda de preguntas. Las medidas cautelares específicas en la nueva ley procesal del trabajo principalmente son 2, ¿no? La antigua ley, ¿no?, como señala anteriormente, la ley procesal del trabajo regulaba expresamente 3 tipos de medidas cautelares, ¿no? El embargo en forma de inscripción, el embargo en forma de administración y una modalidad de medida temporal sobre el fondo, ¿no? Bajo esa figura, la asignación previsional, el precedente solo es el caso que se impugne, ¿no?, un caso de un despido o se solicita el pago de beneficios sociales, ¿no? Estas situaciones son las que las ha establecido propiamente el legislador en la ley 29.497, o sea, nos da la apertura de ver las formas de medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil, pero se ha reservado también 2 medidas cautelares propiamente de la naturaleza de la relación laboral, ¿no?, porque estas tienen esas características, son medidas cautelares propiamente de la relación laboral, porque no las vamos a encontrar dentro de un proceso civil. Y es la asignación previsional, ¿no? La nueva ley procesal del trabajo contempla la asignación previsional admisible solo en aquellos procesos que se exija la reposición del trabajador, ¿no? Esta asignación mensual puede acceder en la última remuneración ordinaria percibida por el demandante con el cargo a la compensación por tiempo de servicios, ¿no? De ahí hay una reposición previsional, ¿no?, que también cuando se pide la reposición del trabajador, no estamos hablando de que esto se plantee propiamente en demandas de indemnización por despido arbitrario, sino cuando se plantea la reposición, ¿no? Se ha regulado expresamente una medida cautelar sobre el fondo consistente en una reposición provisional del demandante. Dicha medida solo procederá en los casos en que el procesado tenga como objeto la reposición de la demanda, ¿no? El artículo 55 regula un supuesto especial, ¿no?, en el cual se admite el pedido de reposición provisional cuando se cumplen las siguientes, ¿no? El demandante ha sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad. En otra situación también se va a aplicar la reposición previsional si el demandante estuvo gestionando, ¿no?, la conformación de la organización sindical, y el tercero, el fundamento de su demanda resulte verosímil, ¿no? Si nosotros decimos que de repente se ha hecho un despido incausado, porque frente a los 2 primeros supuestos nos encontramos ante un despido nulo, ¿no? Si se despide a una persona con discapacidad, si se despide a un menor de edad, si se despide a una madre gestante, incluso ahora también se la de la madre lactante, ellos, igual que el dirigente sindical o el que está gestionando la creación, ¿no?, la conformación de una organización sindical, tienen ese blindaje, tienen ese revestimiento de protección para que no puedan estar sujetos a despidos arbitrarios, que vendrían a ser despidos nulos. Esa característica propia que tienen estos sujetos, por su condición de vulnerables, aplica inmediatamente la reposición previsional si es que lo requiere. Pero también se puede pedir una persona que pueda generar verosimilitud para que pueda pedir la reposición, y en esos casos siempre están los despidos incausados, ¿no? Las personas que han sido despedidas de manera incausada, o sea, no ha habido causa, motivo para su despido, que normalmente se dan con la no renovación de los contratos, previa a una desnaturalización de una relación laboral, ellos pueden también pedir
que se les pueda hacer la reposición previsional, o sea, que se puedan reponer a su centro de labores temporalmente mientras que dure el proceso. Finalmente, otros aspectos y deficiencias de la nueva ley procesal del trabajo en cuanto a las medidas cautelares, tenemos, ¿no? La finalidad de medida cautelar, según el artículo 54, el juez puede dictar medida cautelar destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal, si bien en principio el texto se asemeja mucho a lo dispuesto en el artículo, ¿no? 66 de la antigua ley, existe una sutil diferencia que puede generar algún acto de controversia al hacer referencia a la pretensión principal, ¿no? La pretensión principal hace esa situación. De ahí vemos que existe el carácter de inaudita pars, que es las medidas cautelares se dictan sin consentimiento de las partes, ¿no? Recordemos que, como hemos señalado, el artículo 637 del Código Procesal Civil habla sobre el trámite de las medidas cautelares. Y nos dice, ¿no? La solicitud de la cautelar es concedida o rechazada sin consentimiento de la parte afectada en atención a los fundamentos de prueba de la solicitud. Procede apelación contra un auto que deniegue la medida cautelar y en este caso el demandado no es notificado y el superior absuelve en grados sin admitir intervención alguna, ¿no? Esto quiere decir que solamente quien tiene conocimiento de la medida cautelar, y eso lo hace impredecible en una situación, porque esa es su finalidad, ¿no? Como busca cautelar, no va a poner de aviso a la parte afectada, oye, te estoy poniendo una medida cautelar, entonces, ¿qué tienes que decir? No, lo tramita y se acciona in parte, ¿no? Inaudita par, solamente una de las partes tiene conocimiento de dicha situación, y eso genera que tenga un resultado, ¿no? Inesperado para la otra parte. La regulación de los requisitos también está previsto en el Código Procesal Civil y también lo que señala la ley 29497, ¿no? O sea, no había una regulación de requisitos propios, ¿no? La diferencia de la ley procesal de trabajo anterior con la nueva no desarrolla los requisitos para solicitar una medida cautelar, haciendo una mera referencia a los mismos en el artículo 54 como presupuesto para que se dicte cualquier tipo de medida cautelar, ¿no? Bueno, frente a esa situación, lo que vamos a siempre es a recurrir a lo que señala el Código Procesal Civil. Como lo hemos señalado, el Código Procesal Civil señala los requisitos en el artículo 600, ¿no? 611, en los 610, requisitos para la medida cautelar, ¿no? A exponer los fundamentos de su pretensión cautelar, señalar la forma de esta, indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación, ofrecer contracautela y designar un órgano de auxilio judicial correspondiente si fuera el caso. Cuando se trate de persona natural, se acreditará su identificación anexando copia legalizada de su documento de identidad personal, ¿no? Esto es en cuanto a los requisitos para la presentación y los elementos contenidos en el artículo 611 y el artículo 613 del Código Procesal Civil, ¿no? Considerando que hubiese sido preferible una regulación expresamente de los requisitos, por lo menos, ¿no? Si hiciera mención a la aplicación de lo dispuesto en el Código Procesal Civil sobre lo dispuesto, ¿no? Sobre la materia. Ello debido a que el tratamiento de los presupuestos exigidos para conceder una medida cautelar en el proceso laboral ha generado controversia importante no solo en la doctrina, sino también en el derecho comparado, ¿no? Muy bien. Nuestros comentarios finales para pasar ahora a las preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? De nuestro entender, la nueva ley procesal del trabajo presenta una regulación mucho más completa, pues que una regulación mucho más completa de la tutela cautelar, a diferencia de la antigua ley, ¿no? Un reconocimiento legislativo apropiado a la tutela judicial efectiva. Si bien existen algunos aspectos que podrían haber existido en otras opciones de regulación, ¿no? O sea, de repente ampliarla, detallarla, hacerlas un poco más precisas, al final nos manda y nos recurre al Código Procesal Civil, ¿no? Pero ello no perjudica el interesante esfuerzo realizado para buscar una armonía entre los principios fundamentados del proceso laboral recogidos en la nueva ley procesal del trabajo y el artículo general de la misma, ¿no?
consideramos que atendiendo al especial conflicto objeto del proceso laboral podría haber sido una oportunidad de incorporar en nuestro ordenamiento instituciones más sofisticadas, ¿no? Sin perjuicio de ello, no cabe duda que el avance en la materia cautelar es deseable y compatibilizable con los artículos de la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Con la obligación de observar la tutela jurisdiccional recogida como fundamento del proceso laboral en su título preliminar, ¿no? Esto es importante porque muchos de nosotros pensamos que el inicio de un proceso judicial o el obtener una demanda, tenerla admitida, o tener el resultado de una demanda que es una sentencia debidamente motivada que se declare fundada nuestra pretensión, es haber obtenido la tutela penal efectiva. Cuando finalmente la tutela penal efectiva se materializa con el cumplimiento y la ejecución de la sentencia. Esa es la parte más resaltante que debemos tener en cuenta. Lo que espera el justiciable no es tener una sentencia, sino que se materialice lo que dice la sentencia, ¿no? Si yo quiero reincorporarme a mi centro de trabajo porque no tengo dónde laborar, mi subsistencia, a mí y mi familia peligra porque estoy sin empleo, porque he sido despedido arbitrariamente, entonces lo que espero principalmente no es que el juez me diga, fundada la demanda, considérese que se dio un despido arbitrario y repongas, sino que se cumpla la reposición. Y esta demora procesal, como estamos hablando, si bien la ley anterior generaba procesos que podían tardar entre 3, 4, 5 años, la nueva tampoco es la excepción. Los procesos laborales hoy por hoy demoran de 2 a 3 años y la ejecución casi el mismo tiempo. Entonces, a veces decimos la carga procesal, tenemos como excusa, ¿no? Que la carga procesal demora, pero finalmente un dinero en tiempo de demora de ejecutarse pierde su valor, ¿no? Si una persona tenía que recuperar de beneficios sociales porque estaba en condición de locador de servicio, una desnaturalización, y se tiene que reconocer sus 15, 20 años de trabajo, que le puede reconocer 80 o 90 mil o 100 mil soles, en el año 2019 que ya salió la sentencia y que estemos en 2025, ese monto económico también comenzó a perder valor. Y decimos, no, pero ya tiene una sentencia, o sea, ya logró. Entonces las medidas cautelares de una u otra forma buscan salvaguardar. Y de un tema estratégico, el abogado que pueda poner una medida cautelar fuera del proceso hace que, como les digo, cambie la situación, ¿no? A nadie quiere que se le congele la cuenta. Incluso utilizar no la medida cautelar en embargo de las cuentas bancarias, sino un secuestro conservativo, un embargo de bienes, ¿no? Que sea llevado al depósito, si es una empresa que se dedica al rubro de transporte, afectar su bien, ¿no? Y de esa forma el bien no te lo van a entregar, pero es una herramienta de trabajo que le va a permitir a la otra parte llegar de repente en la etapa del proceso principal a un acuerdo, ¿no? Ya sea en formas de pago, ya sea en los montos, pero le permitan. Entonces, no solamente es la medida cautelar como una tutela cautelar de garantizar la sentencia a futuro, sino también como una estrategia jurídica para poner, como se diría en términos, en jaque a la otra parte. Entonces, esos son los apuntes que el día de hoy quería compartir con ustedes en este diplomado. Yo sé que esto tiene para más, los puntos que se puedan desarrollar ya están contemplados en el Código Procesal Civil, pero quedo igual abierto a las preguntas, comentarios que ustedes puedan hacer y nos den estos tiempos, ¿no? Para poder absolverlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Henry? Una consulta. Mire, en un caso laboral, en primera instancia, la demanda salió fundada y el demandante o trabajador pidió la reposición provisional, ¿no? Pero ahora en apelación la sentencia ha sido revocada. Se quedó fundada la demanda. Ahí procede la cancelación de la medida cautelar. Ese era un punto que les había mencionado, ¿no? A veces pedimos la medida cautelar previsional para que se pueda dar la reincorporación y puede ser que en la primera instancia o en la segunda instancia
puede hacer que sea infundada, ¿no? Si es la primera instancia fundada, la otra parte apela, tu medida cautelar sigue surtiendo sus efectos. Pero ¿qué pasa si en la segunda instancia la sala declara infundada declara fundada el recurso de apelación? ¿Y qué sucede con mi medida cautelar? Ahí se suspende, porque ya hay un acto que ha desarrollado y han dicho que no, y va a devolver. Ahora, si va a una casación, ya está revocada, ¿no? Ese es un tema también muy, muy importante, ¿no? Si yo presento el recurso que tengo una demanda, una primera instancia ganada. Ahora, ¿qué pasa si en la primera instancia la pierdo, ¿no? Me declaran infundada. Y ahí sí de todas maneras se suspende. Pero siempre el tema del cuestionamiento, ¿qué sucede si yo tengo en la primera instancia ganada y en la segunda instancia me la revocan? O sea, le declaran fundada al demandado le declaran fundado su recurso de apelación. Hay dos situaciones, ¿no? O sea, hay dos posturas, la postura del juez de primera instancia del juzgado y la postura de la sala. Si yo hago un recurso de casación, debería estar primando también la medida cautelar porque no hay dos confirmaciones. Ahí podría hacerse un tema de debate, ¿no? Pero cuando tenemos sentencia de primera instancia, ahí sí, primera instancia, la medida cautelar es revocada y ya no podría surtir sus efectos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Julio, tiene la mano alzada. Aquí hay una pregunta que ponen en el chat, ¿no? Muy interesante. ¿Se puede probar el daño moral? Bueno, el daño se puede probar. O sea, ¿qué es el daño moral? Es una afectación emocional. Es una afectación que altera la psiquis, el estado interno del ser humano. ¿Y cómo lo podemos probar? Antes, los plenos jurisdiccionales y las sentencias que habían anteriormente en el Poder Judicial siempre hablaban de que el solo hecho, la conducta propia del empleador, ¿no? En un despido arbitrario generaba no solamente la indemnización tarifada del despido arbitrario, ¿no? Sino que también la propia conducta podía generar afectación emocional en el trabajador, porque propiamente su decisión arbitraria genera un daño. Y bajo el concepto del derecho civil, que todo aquel que daña a otro está obligado a indemnizarlo, se debía hacer. Entonces, la primera posición era que la simple conducta del empleador genera un daño. Después, la tendencia cambió, porque en el Perú cambian las tendencias, cambió la tendencia y dijo, no solamente basta con pedirlo y decir que el hecho generó un daño, sino hay que acreditar o demostrar o probar que el daño moral existió, o sea, la afectación emocional. Y normalmente lo que se hace en la práctica es pasar un informe psicológico, que vaya el cliente y que pase un informe psicológico, que se evalúe. El informe psicológico tiene que estar contextualizado al hecho generador del daño, si es un despido, si es un acto de hostigamiento sexual, si es un acto de hostigamiento laboral. El informe psicológico tiene que cumplir con una metodología basada propiamente en el hecho y ver si hubo o no afectación. Si se determina que hay afectación, de todas maneras ya hay una prueba fehaciente de que un experto ha determinado de que la persona ha sufrido una afectación emocional producto de la relación laboral. Pero, como les vuelvo a repetir, habría que tener ese elemento e introducirlo dentro del proceso. Pero no siempre, a veces los exámenes psicológicos se realizan en un solo día, ¿no? Siempre se cuestiona la metodología de cómo se lleva, ¿no? Puede haber afectación emocional, también puede haber afectación psiquiátrica, ¿no? Una persona que tenga que medicarse producto no solamente de la esfera emocional, sino también de la mente, en la cual tiene trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, depresión y otras figuras que en algunos casos se logran demostrar con las atenciones psiquiátricas, los medicamentos que se les suministra, pero viene derivado de lo como les repito, ¿no? El informe psicológico que señala la afectación emocional, incluso con atención psiquiátrica, ¿no? Acá nos pone, ¿afecta en algo si el examen psicológico fue emitido por un profesional que no está habilitado? Bueno, lo que siempre tiene que ver es la credibilidad del informe psicológico, de quién proviene. Lo mejor sería de que sea de un psicólogo que está habilitado y si tiene experiencia, o sea, cuando él se presenta en su inicio de su trabajo, la experiencia que desarrolla, ¿no? Y algo que siempre yo
les he pedido cuando van a hacer examen psicológico los clientes, y eso también se lo recomiendo a ustedes, es que el psicólogo establezca la metodología que está utilizando. Es innecesario que cuando se presente una pericia psicológica o un informe psicológico, si es de un particular, el particular señale cuál es la metodología que utilizó para evaluar al paciente, ¿no? Al paciente que está pasando su examen psicológico. Entonces, eso es muy importante porque cuando el juez evalúe, si es que no lo llama al psicólogo para que pueda ser un testigo, un pericial, un experto, un perito, pero leerlo y saber, ¿no? Que sí cumplió una metodología y el resultado de la metodología que se aplicó tiene ese resultado. Yo mi recomendación siempre, si ustedes van a ir a obtener un informe psicológico, es que sea un psicólogo, primero, titulado, segundo, que sea colegiado, que identifique sus credenciales, si es que es un psicólogo registrado en algún lugar, que también lo señale, y lo más importante, que explique en el informe psicológico la metodología que utilizó y que esté contextualizado el resultado psicológico al hecho generador del daño en la relación laboral. Porque el daño puede venir por otro lado. Entonces, si no se precisa que el hecho, o sea, no se describe el hecho propio y el resultado es distinto, o el resultado es afectación, pero el hecho no está compaginado en una relación laboral, ahí viene el problema, ¿no? Porque recuerden de que igual el informe psicológico se corre traslado a la otra parte, y la otra parte tiene el derecho de cuestionar, ¿no? Puede observar, puede cuestionar la objetividad, puede observar el perfil del profesional, si es que cumple o no cumple, y finalmente la metodología, ¿no? Puede decir, como un informe psicológico de una afectación con un solo día, no. Si es una terapia, mucho más, ¿no? Porque no ha sido no afectada en un solo momento, sino que ha habido un proceso de la afectación y esta persona, al final, el resultado es de la evaluación que ha hecho en varias sesiones el psicólogo, ¿no? Son recomendaciones. Ustedes pueden ver de acuerdo a su experiencia y eso esto, ¿no? A mí, en lo particular, en mi experiencia, cuando he tenido y he obtenido las indemnizaciones por daños y perjuicios por afectación al daño moral, me ha resultado bien esta figura, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Sí, en todo caso mi pregunta es la siguiente. En la medida cautelar, cuando se gana en primera instancia, digamos en nombre del trabajador, ¿no? Patrocinando al trabajador demandante, ¿no? Y pasa a segunda instancia, ¿ese es el momento? ¿Puedo pedir la medida cautelar en segunda instancia, en cualquier momento, cualquier etapa del proceso? En el proceso, sí. Bueno, cuando tú ya tienes una sentencia en primera instancia, se entiende que ya hay una decisión definitiva y los juzgados te lo rechazan y te dicen, no, porque ya usted tiene una sentencia ganada, no habría motivo de asegurar algo que ya está definido. Y es contradictorio porque el proceso no se agota con la sentencia, porque si estás en etapa impugnatoria, la otra parte puede presentar su recurso de apelación y no se está efectivizando la sentencia. La medida cautelar es para que se efectivice el resultado de la sentencia. Puedes plantearlo y en muchos casos hay jueces que sí han aceptado y he discutido con muchos especialistas legales porque los jueces no son los que a veces dan la cara, los especialistas que dicen, pero señor abogado, ya usted tiene la sentencia acá, sí pues, pero yo no quiero la sentencia, yo quiero que se ejecute la sentencia. Si la otra parte presenta el recurso de apelación, esto va a demorar y la sentencia no se va a efectivizar, entonces corre el peligro de que pueda hacer. Entonces me dice, no, es que lo que correspondería en una sentencia es ejecución forzosa, pero la ejecución forzosa es cuando ya existe una sentencia consentida y ejecutoriada. Acá estamos en una etapa impugnatoria, o sea, todavía estamos en proceso. Y si estás en proceso, corresponde una medida cautelar para garantizar que cuando tengas la segunda conformidad en la segunda instancia, no se te puede afectar. Ahora, tú puedes también presentar tu recurso de apelación si consideras que te declaran fundada en parte y tú consideras que hay cosas que no se ha desarrollado o el juez no ha indicado, entonces ponme medida cautelar para que se vaya garantizando la ejecución de la sentencia cuando se resuelve en segunda instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre en las sentencias, y eso hay que revisar, hay muchos problemas en las sentencias porque hay aspectos que no las ponen en la parte resolutiva, sino en las partes considerativas.
y a veces para el cumplimiento, si no está en la parte resolutiva, no tiene sentido. Tendría que estar en la parte resolutiva, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento de un daño y perjuicios. Lo ponen en la parte superior, en la parte conservativa. Sí, se reconoce que hubo afectación, pero en la parte resolutiva, no. Entonces, ahí hay un tema de aclaración de la sentencia, o si considero que debe haber un recurso de apelación porque no se atendió en su totalidad, planteo mi medida cautelar y busco que se garantice para que la otra parte, ya sabiendo que hay una sentencia en su contra, no vaya a hacer ninguna maniobra para afectar pues, el cumplimiento de la misma, ¿no? Pero sí es posible, porque esa es la finalidad propia, ¿no? Ahora que lo pueda ver el Poder Judicial bajo la misma óptica que la tienes tú y yo, ese es muy, muy complicado, ¿no? A veces es la misma ley, pero tienen distintas lecturas. ¿Alguna pregunta más, chicos? No sé si he solucionado tu consulta, Carlos. Sí, gracias. En todo caso, entiendo que para evitar pues esa discusión de si es permitido o no es permitido por el criterio de magistrados, lo ideal sería en todo caso empezar la demanda pidiendo una cautelar, sobre todo cuando se trata de reponer, reposición, porque evidentemente mientras dure el proceso la afectación va a ser que no tengo el trabajo propiamente. Y muchas veces cuando te reponen ya no están dando la reposición con el lucro cesante completo. Ahora el criterio es bajarte en un buen porcentaje el lucro cesante en tanto y en cuanto te den la razón. Y muchas veces ese criterio de equidad que mencionan las sentencias respecto al lucro cesante ni siquiera está motivado. Simplemente en 2 líneas, y literalmente lo digo en 2 líneas, te dicen, por criterio de equidad, y te ponen un monto X que más o menos oscila casi la mitad o un 40% menos de lo que sería eventualmente la ganancia dejada de percibir que representa el lucro cesante. Entonces, ante esa situación, pues, 1000 veces prefiero pedir una reposición de una vez, ¿no? Podría ser mejor, podría ser Sí. hasta más oportuno. Incluso tú estás pidiendo la reposición y si la otra parte se niega en entregarlo, al final no tendría que haber un tema de criterios de equidad porque la otra parte es la que se está oponiendo en el cumplimiento de la reposición, ¿no? Entonces, podría decir, bueno, es que la otra parte no lo pediste, entonces le estás generando un problema económico a la empresa porque vas a tener que pagar por un servicio que no se prestó, a pesar que la empresa hizo indebidamente su despido, pero bueno, ¿no? Pero si tú piensas en medida cautelar y la otra parte se niega, no le da el ingreso, que hay muchos casos en los cuales le ponen mucha vuelta para la reposición, entonces no, ¿por qué criterio de equidad? Yo estoy pidiendo reincorporarme y no lo está permitiendo la empresa. Pero bueno, sí, los temas laborales en una ida y vuelta cambian los criterios, en una ida y vuelta, ¿no? O sea, el tema de las reposiciones, los lucros cesantes, el tema de los daños morales, los criterios siguen siendo, a pesar que hay plenos jurisdiccionales, a pesar que se reúnen los jueces, aún no se consolida, no queda algo explícito, ¿no? Pero bueno, así es la práctica, como ustedes bien lo saben, la práctica judicial siempre nos deja esos sinsabores, pero siempre hay que tratar de lo aprendido, ver la forma de sacarle provecho para casos en adelante como el tuyo, ¿no? Si yo sé que me van a hacer un criterio de equidad para quitarme la mitad de lo procesante, prefiero mejor presentar la medida cautelar desde ahora para que ya se vaya dando cumplimiento y los demás se pueda reincorporar. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, chicos, creo que es un día sábado, muchos de ustedes también deben estar en sus actividades sabatinas, tienen cosas programadas. Si no hay otra pregunta, cerraríamos, no sé si está Cítalo ahí. Si no hay otra pregunta, chicos, dejamos hasta acá nuestra sesión. Un gusto haber podido compartir con ustedes un poco de conocimiento y también escuchar a algunos de sus compañeros que siempre nos hacen este trabajo de retroalimentarnos, ¿no? La experiencia es buena. Hasta luego, chicos. Un fuerte abrazo.